Seguimos en los videos y en el curso de diseño de aplicaciones para Android, muchachos, y vamos a iniciar sesión porque en esta ocasión vamos a crear una aplicación, pero sin utilizar el asistente y tampoco vamos a utilizar una plantilla. Ahora lo vamos a hacer desde cero para crear una pantalla de bienvenida y también crear una pantalla o dos que estén a manera de vinculadas. Entonces, nuevamente me voy aquí donde dice crear nueva aplicación, cierro las ofertas, crear nueva aplicación y en lugar de escoger la sección de plantillas, voy a escoger desde cero y le voy a poner de nombre aquí Cuento 2023. Le doy en crear y esperamos a que cargue las herramientas para trabajar. Como esta aplicación es desde cero, me dice que le ponga una descripción, que le cambie el icono, que le escoja una categoría, un tipo de idiomas y que especifique qué versión va a hacer. Para hacer esos cambios le tengo que dar aquí donde dice modificar datos. Si no quiero modificar datos, puedo continuar en la sección de edición para trabajar ya en la aplicación. Entonces, si quiero hacerle algún cambio al icono, a la imagen, al texto, descripción, etcétera, le doy en modificar. Ahora sí, vamos a esperar a que cargue las herramientas de edición. Vamos a esperar a que cargue las herramientas de edición para poder trabajar en las aplicaciones y las pantallas que vamos a estar creando. Es muy importante que ustedes se vayan familiarizando con estas herramientas que nos aparecen aquí. Por ejemplo, tenemos una opción que dice lista de opciones. Esta es una herramienta muy útil para nuestra primera pantalla, la pantalla que va a contener el acceso a todas las demás pantallas de nuestra aplicación. Esta que dice a detalle, que implica imágenes y textos, es para mostrar en una pantalla información en particular. Y así sucesivamente vamos a ir ubicando cada uno de estos. Vayan ustedes agregándolos en su pantalla para que vayan viendo cómo se trabaja. Esta es una herramienta de ubicación que nos permite identificar en dónde estamos actualmente o en dónde está nuestro negocio o nuestra institución. Entonces, vamos a trabajar con una lista de opciones. Una vez que carga la herramienta de lista de opciones, aquí nos simula como si fuera un celular y en la parte superior tenemos para añadir opciones. Por ejemplo, si vamos a hacer nuestra primera pantalla y creamos 5 pantallas más, nosotros debemos de ponerle un botón que nos permita acceder a cada una de esas pantallas. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, si se trata de una aplicación de cuentos, voy a poner aquí cuentos de Oscar Wilde. ¿Qué acción voy a hacer? Ahorita le voy a decir que nada hasta que no tenga la otra ventana, la otra pantalla. Entonces ahora sí le voy a decir que me abra la pantalla que se va a llamar Cuentos de Oscar Wilde. Mientras tanto, el botón solamente va a tener esta información. Voy a crear otro botón y le voy a poner aquí, por ejemplo, Cuentos de Melanie. Y nuevamente le pongo sin hacer nada porque no he creado una pantalla más. Voy a crear una más y le voy a poner aquí Cuentos de Terror. Y tengo 3 botones para poder trabajar en mi pantalla. ¿Sale? Ahora bien, en esta sección nosotros tenemos lo que son las pantallas y actualmente tenemos Mindscript como la pantalla única que tenemos. Pero en la parte superior nos aparece la opción para crear más pantallas. Entonces aquí le puedo poner Cuentos de Oscar y se me va a crear una pantalla más. Puedo crear una más y esta pantalla puede llamarse Cuentos de Melanie y se me genera una pantalla más. Entonces voy a crear una más y esta se va a llamar
cuentos de terror. Ahora sí, tengo una pantalla que se llama Mindscreen con 3 botones y lo que yo quiero es que cuando le dé clic en los cuentos de Oscar Wilde me abra la pantalla que se llama Cuentos de Oscar. Y en la misma sucesión, cuando le dé clic en Cuentos de Melanie, me abra la pantalla de Cuentos de Melanie. ¿Cómo hago eso? Muy sencillo. Regreso a la pantalla de Mindscreen y selecciono el botón y me dice ¿qué acción voy a hacer? Le voy a decir vas a abrir una pantalla. Y cuando le digo vas a abrir una pantalla, me dice cuál de las pantallas que tienes aquí es la que se va a abrir. Entonces voy a decir que abra la pantalla Cuentos de Oscar. Lo mismo con Cuentos de Melanie, le voy a decir que como acción va a abrir una pantalla y la pantalla que va a abrir es Cuentos de Melanie. Los cuentos de terror, nuevamente, va a abrir una pantalla y esta, Cuentos de terror. De esta manera ya tengo configurada la primera pantalla que cuando le dé clic me va a abrir a las otras pantallas. Pero ¿qué es lo que contienen las otras pantallas? Actualmente no contienen nada porque nada más las hemos creado, pero no le hemos hecho ninguna edición. Para poder hacer una edición, por ejemplo aquí donde dice Cuentos de Melanie, vamos a darle doble clic para que nos cargue la pantalla de Cuentos de Melanie y poder hacerle una edición. Me pregunta qué quieres agregarle en la pantalla de Cuentos de Melanie y aquí tenemos las opciones para agregar. Voy a escoger esta que es detalle, que me permite agregar imágenes y me permite agregar texto. Entonces me va a permitir agregar imágenes, me va a permitir agregar texto, algún tipo de campo, separador, tablas, hasta videos o texto que se encuentre en línea o alguna multimedia que se encuentre en línea. Si yo agrego, por ejemplo, una imagen, entonces me dice, ok, selecciona una imagen y puedo escoger aquí donde dice selecciona una imagen. Esta imagen puede cargarla ustedes desde su computadora o celular o pueden ustedes descargarla a través de la URL en línea. Yo voy a subir una imagen a manera de una cuestión didáctica. Voy a subir esta. Le doy a aceptar. No tiene nada que ver, pero ustedes cuando estén haciendo sus páginas, sus aplicaciones, sus pantallas, sí van a poner información acorde a lo que corresponde de su aplicación. Tarda un poco en subir cada recurso. Si es en línea es mucho más fácil, pero cuando se trata de subir archivos de computadora, entonces tarda un poquito. Aquí selecciono entonces la imagen y esta se va a cargar en mi pantalla. En lo que carga puedo arrastrar, por ejemplo, texto en la parte inferior y aquí puedo empezar a contar el cuento. Los cuentos de Melanie. Era una vez un estudiante que se la pasaba peleando con sus compañeros y se pasaba diciendo groserías en el salón de clase hasta que de repente, etcétera, etcétera. De esta manera podemos nosotros estar trabajando las pantallas. Recuerden que aquí también puedo ponerle una acción tanto al texto como a la imagen para poder regresar a la pantalla principal o para ir a avanzar a otra pantalla. Aquí donde dice acción, puedo decir abrir una pantalla cuando le den clic a esta imagen y me va a abrir una pantalla. Yo escojo cuál, ¿sale? De la misma manera como hicimos esta Cuentos de Melanie, podemos estar haciendo la de las demás. Por ejemplo, Cuentos de Oscar y Cuentos de terror. Vamos pues a seguir practicando en esta creación de aplicaciones y hoy que nos enfocamos en la creación de pantallas, vamos a estar practicando para que éstas estén de alguna manera vinculadas y estén editadas con cierta información. Adelante, muchachos.